Es un placer que nos acompañe en esta breve conversación sobre el trabajo de Jean Piaget. Vamos a platicar principalmente sobre su obra en la teoría de la equilibración. Una teoría muy interesante, muy importante en el campo educativo por las diferentes consecuencias que ha tenido justamente en la manera en la cual entendemos el aprendizaje y en la cual también asumimos que el conocimiento se construye. De acuerdo a Piaget, desde 1970, el aprendizaje se logra a través de la construcción del conocimiento. Y además, podríamos decir que el tipo de aprendizaje que se adquiere depende en gran medida del desarrollo biológico de la persona y descansa, según Piaget, en la psicología evolutiva. Depende de la edad, del tipo de conocimiento que se pueda adquirir y desde luego también la operación mental que se puede ejecutar. El desarrollo de las estructuras de inteligencia entonces se va a dar a través de un conjunto de etapas que Piaget llama estadios, que podemos reducir principalmente en 4. El estadio de inteligencia sensoriomotriz del nacimiento hasta los 2 años, el estadio de la inteligencia simbólica o preoperacional de los 2 a los 7 años, el estadio de la inteligencia operacional concreta de los 7 a los 12 años y el estadio de la inteligencia operacional formal de los 12 años hasta la adultez. Para Piaget, el aprendizaje resulta a través de un proceso de equilibración, a partir de un conflicto cognitivo. Y de hecho, de acuerdo a Ignacio Pozo, para presentar una noción adecuada de aprendizaje, es necesario entonces explicar cómo procede la persona para construir y para inventar. No simplemente cómo repite y cómo copia. El proceso de aprendizaje se lleva entonces a cabo en 3 fases. La fase de asimilación, que tiene justamente la función de darle sentido a los datos percibidos a partir de los conocimientos ya adquiridos. La fase de acomodación, que es justamente en esta fase cuando se estructuran los esquemas mentales y además sufren un cambio debido a la influencia de nueva información recibida. Y la fase de equilibrio, que es justamente cuando se da el balance que se genera cuando los datos y las estructuras mentales se corresponden. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que los procesos mentales pueden darle significado a los datos y a la vez estas estructuras se van ajustando a una nueva organización cognitiva. Desde esta perspectiva, siempre habrá una oportunidad de adquirir un aprendizaje nuevo cuando se da un desequilibrio, en la medida en la que se forme una nueva estructura que pueda explicar la nueva información. Y es entonces que se llega a este estado de equilibrio. Para Piaget, el conocimiento humano se encuentra en una construcción continua y cada persona construye su propio conocimiento. El conocimiento no está preformado ni en las personas ni en los objetos de conocimiento. Estamos siempre organizando lo que conocemos. El conocimiento está siempre en construcción y reconstrucción. El conocimiento es una asimilación o integración del objeto que surge justamente de la interacción de éste con el sujeto y con las estructuras cognitivas previas a éste. Ahora, podemos decir que para Piaget, el conocimiento humano, las matemáticas y las ciencias son construidas justamente por la acción del sujeto. Podríamos decir también que el pensamiento de Jean Piaget se ve influenciado en gran medida por las ideas de Alfred Binet o de James Mark Baldwin, de quien inclusive va a tomar las nociones de adaptación por asimilación y de acomodación como realimentación, y la filosofía evolutiva de Spencer.
su cuestionamiento sobre la construcción del conocimiento humano, el desarrollo de las capacidades cognitivas y la génesis del pensamiento le implicó entonces un análisis desde diversas perspectivas, como la biología, la lógica y la psicología. Uno de sus descubrimientos más importantes es justamente la idea de que el pensar se despliega desde una base genética, mediante estímulos socioculturales, y se va estructurando y reestructurando por la información que el ser humano va recibiendo y transformando de manera activa. Piaget propone en su teoría del desarrollo cognitivo infantil que los principios de la lógica comienzan a instalarse antes inclusive de la adquisición del lenguaje, generándose a través de la actividad sensorial y motriz del bebé en interacción y con el medio, especialmente con el medio sociocultural, muy de acuerdo justamente a la pedagogía desarrollada por Lev Vygotsky. Para Piaget es entonces la lógica, la base del pensamiento, y la inteligencia es un término genérico para designar al conjunto de operaciones lógicas para las que está capacitado el ser humano. Muchas gracias.